Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará hasta San Luis Potosí. Conoceremos el caso de Carla Pontigo, un feminicidio que no solamente es representativo del Estado, sino de todo lo que ocurre en el país. Posteriormente, revisaremos a fondo el caso de Mexicana de Aviación y por último, estaremos en Nayarit. Yo soy Carlos Quiroz y este es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Feminicidios, indiferencia, justicia no cumplida, asesinatos sin resolver. La constante de los últimos tiempos en San Luis Potosí, donde el asesinato de mujeres es altamente preocupante, va en aumento. El caso más sonado es el de Carla Pontigo. La familia acusa a las autoridades de ocultar la realidad. Vea el siguiente trabajo. Un estudio dado a conocer a principios de este 2014 reveló que los feminicidios en San Luis Potosí van a la alza, mientras la efectividad de las autoridades potosinas para proporcionar justicia a las víctimas y sus familiares está por los suelos. Es un estudio que se realizó de mayo del 2003 a mayo del 2013. Y de acuerdo a este estudio, en el estado de San Luis Potosí, durante este periodo de 10 años, que fue el periodo de estudio, se cometieron 203 feminicidios y 109 asesinatos de mujeres. El estudio, ¿verdad?, también nos ejemplifica y nos dice cómo estos 203 feminicidios y 109 asesinatos a mujeres prácticamente se vinieron incrementando. O sea, realmente la mayor parte de ellos se dio en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años. El estudio se realizó con base en notas periodísticas y es que hasta este año la figura del feminicidio apareció por primera vez en el Código Penal del Estado. El problema con los feminicidios es que el Estado es igual de culpable que la persona que acciona el arma. El concepto feminicidio es muy amplio, habla desde la inatención de las mujeres a una vida libre de violencia o cómo obtener servicios de salud. Las víctimas y sus familias son revictimizadas por las autoridades potosinas que carecen de sensibilidad y capacidad de investigación para resolver los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres en la entidad. El diagnóstico que nosotros estamos elaborando es precisamente para adelantarnos y para prevenir situaciones, porque de acuerdo a alguna información que tenemos, en algunos casos sí ha habido consignación por feminicidio y la variación de las órdenes de aprehensión han sido por homicidio. Entonces, ahí es una cosa de lo delicado del caso. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que probablemente hace falta personal más capacitado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí tiene registro de 13 averiguaciones previas por homicidio de mujeres, 9 consignaciones e igual número de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables y 9 casos que están en proceso con detenido, todos a excepción de uno en la capital del estado. No se tiene registro de ninguna sentencia por feminicidio. En general, la Procuración de Justicia, como en todo el país, pues bueno, es deficiente, y hacer una especificidad en el tema de mujeres y en el tema de feminicidios, parece que el mensaje es que es ocioso o que no es tan prioritario, ¿no? Cuando hay otras problemáticas sociales mucho más trascendentes, y es la sociedad civil principalmente quienes vemos que no es así, que es importante. Legisladores acusan falta de sensibilidad por parte del gobernador Fernando Toranzo para atender la violencia contra la mujer en San Luis Potosí. Yo siento que hay una falta de voluntad, ¿verdad?, por parte del gobierno del Estado a prevenir delitos de este tipo, a darle a las mujeres la protección que se les debe de dar, a actuar en consecuencia. Si hay un asesinato de una mujer, investigarlo a fondo y castigar a los culpables. Llámese asesinato o llámese feminicidio. La ineficacia de las autoridades potosinas para la investigación de los feminicidios que van en aumento en el estado quedó evidenciada con la muerte de Carla Pontigo. Desgraciadamente no sé si haya más, pero la mía sí. Y que sepa
ahora sí que que sea un antecedente y que sí realmente hay justicia y creer en ella. Porque realmente todos a veces ya no creemos. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas, le ponen a uno tantas peros, lo tratan a uno peor que un homicidio, cuando uno es el que realmente está pasando la mal. La madrugada del 28 de octubre del 2012, la joven sufrió un supuesto accidente dentro de la discoteca donde trabajaba como edecán. Se dijo que cayó y se cortó con una puerta de vidrio. Falleció unas horas después. El día del deceso de Carla le practican la necropsia, revelan las múltiples heridas. Quiero decirle que se contabilizan 2 heridas externas y 4 internas, pero algunas de las externas y de las internas son múltiples. Nosotros hemos contabilizado más de 37 heridas. Entre las exteriores, por ejemplo, hay unas que son de índole que se cataloga por los criminólogos como defensivas. Por ejemplo, en esta parte del cuerpo tiene 7 aquí, otras tantas aquí, o sea, presume que hay algo. Un ojo lo tiene casi salido, un labio aparentemente mordisqueado, arrancado, señalamientos de estrangulación. Digo, ¿cómo por chocar con una puerta de vidrio puede suceder eso? Y lo más grave, bueno, o dentro de todo esto, es que también tiene heridas de índole sexual, exterior e interior, según la necropsia. No es nuestra opinión, es un documento oficial. Sin embargo, la Procuraduría del Estado consignó el caso por homicidio culposo y allanó el camino al presunto responsable para que aportara pruebas a su favor e impidió que la familia de Carla accediera a la investigación. San Luis Potosí no tiene un área específica para casos de feminicidios, no hay juzgados para esta temática. Las investigaciones que encontremos o que anteriormente se encontraban eran de nivel nacional y en unas aproximaciones. Y creo que Carla es importante, pero en estos diagnósticos, asesinatos y feminicidios que encontramos en San Luis Potosí, podemos ver que hay muchos similares que tienen características, pero en particular, pues bueno, que es actual, que ya está dentro de la penalización del feminicidio, que tiene los elementos esenciales de la forma en la que se dio el asesinato, las personas, el modus operandi, la impunidad, la falta de información que hace que nos deje ver que cualquier mujer en el estado de San Luis Potosí puede estar todavía, puede ser victimada, ¿no? El caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tras una larga batalla legal, la familia de Carla y sus abogados tienen la esperanza de que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se siente un precedente de justicia en San Luis Potosí y en todo el país. Pues a ellos le pediría que por favor, se los imploro, se los suplico, que vean este caso, que le hagan justicia, porque creo que todos somos papás y creo que hasta ahorita esto no se vale, lo que le hicieron a mi hija no se vale. Desgraciadamente, y con mucha pena, pero sí hay un estado de feminicidios. Quizás no vamos a la cabeza en los indicadores, pero en términos regionales y no se llega a mundiales, estamos viviendo el tercer mundo, totalmente. No es un único caso, desgraciadamente. O sea, se están presentando ya con más frecuencia y algo quiere decir que no está funcionando bien. Algo no está en la competencia de las autoridades que sean funcionando adecuadamente. Puede ser en las preventivas o en las de persecución. 32 años fue piloto para Mexicana de Aviación. Hoy, el capitán confiesa la depresión que ha sufrido estos años por no encontrar trabajo. Sí he pensado en quitarme la vida o no. Puede ser que sí. Cuando tienes todo y de repente no tienes nada, pues dices, me quiero morir. Lo que sí te puedo decir
es que en estos 3 años he llorado. Y hace mucho que no lloraba. He llorado y me he sentido impotente, y eso es lo peor cuando tú ves a tu familia y ves que ya no tienes la capacidad que tenías antes. Es cuando te desesperas y cuando acuden las lágrimas. El piloto de Mexicana de Aviación dice que lo ha perdido todo. Vivo en un ostracismo, ¿no? No quiero ver a la gente, no me interesa. Vivo al día. He trabajado pues, de lo que he podido. Yo tenía un terreno, tenía una casa, tenía un coche, todo eso lo he vendido. A mi hijo lo saqué de la escuela. Con más de 18,000 horas de vuelo, hoy, ante la quiebra de Mexicana de Aviación, reflexiona. Cualquier desempleado debe tener en mente que va a llegar un momento en que no va a tener que comer. ¿Dónde están los 200 millones de dólares que ASPA de México te dio? Como tú me dices, ¿has pensado en morirte? Pues cuando no tenga que comer, pues va a ser algo que sigue, ¿no? Ponle tú que no me mate yo, pero pues me voy a morir de hambre. Eso no puede llegar. Y eso es lo que me gustaría que la gente en México se enterara. Que este problema que vivimos es una injusticia para los trabajadores de Mexicana de Aviación. Así lo considera también el capitán Alfonso Esparza, quien luego de vuelo tras vuelo hoy sin empleo, señala. A partir de ahí, pues todo ha sido un declive, puesto que los recursos económicos, después de casi 4 años, obviamente se han visto muy mermados, y la posibilidad de desarrollarme profesionalmente, pues es casi nulo. A pesar de la vasta experiencia que le dieron más de 36 años de volar para Mexicana de Aviación, hoy el capitán Esparza señala que nadie lo quiere contratar. La edad, pues sí es un factor. Encuentro muy difícil en México encontrar trabajo como piloto, exactamente. Entonces el asunto es el siguiente en mi experiencia. Yo tengo 58 años de edad. Tengo sin trabajar prácticamente desde el 2010. Es tristísimo, Pati, te lo digo honestamente a ti y a todo el auditorio que nos está viendo. Echaron prácticamente a la basura 8,500 empleos de gente muy especializada. Y son 8,500 empleos que si tú multiplicas por 4, que sería el número promedio por familia, estás hablando de 34,000 personas que de la noche a la mañana, por una decisión o unas decisiones egoístas, son bocas que de repente les dejó de llegar el alimento. Yo estoy próximo a que se termine mi patrimonio. Surcó los aires más de 23 años en Mexicana de Aviación. Ya sin empleo como piloto, por subsistir, por necesidad, cambió los aviones por la decoración. Fabrico marcos para espejo, ¿no? Decoro los espejos, los marcos los decoro y trato de colocarlos con mis amigos y familiares y amistades que me recomiendan, pero pues, no es nada, ¿no? Para los gastos que se tienen en realidad. No solo sigue enfrentando problemas económicos, pues la falta de empleo como piloto le trajo también problemas maritales. Desde que Mexicana Aviación deja de operar, pues nos quedamos sin empleo. Y de ahí para acá, pues fue una crisis en la casa, ¿no? Donde terminó divorciado. Yo en mi caso, se ha vendido todas mis cosas, mis pertenencias. Hoy, ante la quiebra de Mexicana de Aviación, el capitán prefiere ironizar. Hay ocasiones en que te dan definitivamente ganas de suicidarte, ¿no? Tirarte desde el edificio más alto para que cuando menos sepa la caída, ¿no? Pero no tiene caso porque en este gobierno no pasa nada. Si de mi lado derecho y de mi lado izquierdo se Felipe Calderón y Gastón Azcárraga, con mucho gusto me tiro de la Torre Latino.
Más allá de toda ironía, para el piloto Héctor Cuauhtémoc García, la situación que viven los trabajadores de Mexicana de Aviación cada día se agrava más. Fue en 1978 cuando inició una carrera como piloto. A la distancia, habla de la manera en que sus sueños, como los de otros trabajadores, no solo de aire, sino también de tierra, se fueron al suelo. Desde el punto de vista económico, que definitivamente pues, la calidad de vida, el nivel de vida ha disminuido dramáticamente. Y el otro no se ve, que creo es más grave, que es el punto de vista emocional. Aquel que te puede llevar a varias condiciones de salud, de comportamientos, de actitudes, ¿no? Dentro de tu vida. ¿Por qué? Pues porque se manifiesta de diferentes maneras. En mi caso muy personal, yo te podría decir, Pati, que emocionalmente sí ha trascendido mi persona porque siento una gran frustración, siento una gran desazón por todo lo que el tema de Mexicana implica, ¿no? Desde el punto de vista legal hasta el punto de vista social. Así lucía Rosy Arcos en la portada de la revista Playboy de abril del 2011. Ella es una de las 6 sobrecargos que se desnudaron como una manifestación pacífica para exigir justicia a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Hoy, ante la quiebra, señala que volvería a quitarse la ropa si así se restableciera su empleo y se le pagara todos sus salarios. ¡Mexicana volará! ¡Cueste lo que cueste! Que vale la pena seguir luchando, que no nos olvidemos de que se nos haga justicia de eso que nos corresponde, ¿no? Que entregamos nuestras vidas en un trabajo maravilloso de la noche a la mañana. Yo me quedé con un crédito hipotecario, con mi coche que lo estaba pagando. Te haces tus planes, ¿no? De lo que puedes adquirir o no, y de la noche a la mañana, pues ya no puedo pagar. La ex Playmate recuerda que después de pasar muchas penurias, 10 sobrecargos decidieron hacer un primer calendario. Aeromosas Mexicanas levantando el vuelo, se llamó. La revista Playboy las volteó a ver. Rosy obtuvo recursos para rehacer su vida, pero fue la excepción. Me he enterado, tengo casos cercanos, tengo otros casos lejanos de pilotos, de compañeros sobrecargos. Un compañero de 43 años, a raíz de la depresión, tuvo un infarto. Pilotos, igual, infartos, suicidios. Y te repito, compañeras medicadas con antidepresivos. ¿Por qué? Por esta pérdida de trabajo. Nayarit se ha colocado en la mirada de organizaciones no gubernamentales. El motivo, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad sobre el río San Pedro Mezquital. De acuerdo con las ONGs, este proyecto impactaría 10,000 hectáreas en la Sierra de Nayarit. Indígenas coras, huicholes, mexicaneros y tepehuanos se oponen a su construcción por las implicaciones que tendría al medio ambiente, la salud, la economía local y a los sitios sagrados y ceremoniales que quedarían bajo el agua. Vea el trabajo de mi compañero Ernesto Méndez. La defensa de Muxatena crece en redes sociales y pinta para convertirse en un movimiento nacional e internacional como el grito de Salvemos Wirikuta en 2012-2013 contra las concesiones otorgadas a mineras canadienses en tierras sagradas del pueblo huichol. Wirikuta no se vende, Wirikuta se
Ahora en 2014, la lucha de coras, mexicaneros, tepehuanos y huicholes es contra el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad sobre el río San Pedro Mezquital y que afectaría más de 10,000 hectáreas en la Sierra de Nayarit. Y ahora nos quieren embargar todavía eso, haz de cuenta de lo que es la montaña, lo que es nuestro agua sagrado, nos quieren quitar. Y eso es lo que nosotros estamos sentidos. El río San Pedro Mezquital desemboca en el Pacífico, en la reserva de la biosfera Marismas Nacionales, hogar del 20% de los manglares que existen en México y que son refugio de una gran diversidad de especies, barrera natural contra los huracanes y sumidero de dióxido de carbono. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierte que la hidroeléctrica Las Cruces afectaría un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático, la migración de aves y la generación de recursos pesqueros. Al momento de tú poner una cortina de agua, pues cuenca arriba, afecta solo lo que se llama el caudal ecológico. Entonces la represa funciona como una trampa de sedimentos. Los sedimentos, nutrientes y minerales que acarrea el río San Pedro Mezquital mantienen fértil las tierras de cultivo de al menos 20 comunidades. Las crecidas entre julio y octubre sirven además para que los pastos crezcan y haya alimento suficiente para el ganado. El agua que desciende naturalmente de este afluente conserva también el equilibrio salino en marismas nacionales y ofrece condiciones adecuadas para la pesca y la práctica de la ostreicultura. Porque aquí desemboca el río San Pedro hacia el mar, ¿no? Entonces, toda esta laguna está inundada del río San Pedro. Entonces, se dan las condiciones para que los ostiones, en ese momento, los ostiones adultos, como este, mira, como este ostión, empieza a desovar. Sumar Voces por la Naturaleza advierte que las crecidas del río San Pedro Mezquital tienen un valor anual en servicios ambientales de 1,250 millones de pesos, que son la principal fuente de ingresos de 12,000 familias. En contraste, la Comisión Federal de Electricidad habla de una inversión de casi 8,000 millones de pesos para el proyecto hidroeléctrico y la generación de 5,000 empleos en los 5 años que duraría la construcción de Las Cruces. La oferta económica que hace el proyecto, vamos a decir, son 8,000 millones de pesos en 5 años. ¿Sí? La misma cantidad la genera el río San Pedro corriendo libremente en 6 años. ¿Sí? Con la diferencia de que aquí la obra termina y se acabó la inversión. Pero son dioses esos, para nosotros es sagrado. Por eso es agua bendita, río San Pedro. El pasado 20 de febrero, la Comisión Federal de Electricidad expuso por primera vez en una reunión pública de información en la Sierra de Nayarit. Los representantes de la CFE, encabezados por Martín López Hernández, jefe del Centro de Anteproyectos Pacífico Norte, presumieron contar con el aval de 33 comunidades indígenas para construir la megaobra en el río San Pedro Mezquital. Revisamos junto con ellos sus sitios sagrados y en todos los casos llegamos a un acuerdo, el cual se les hizo saber a través de sus traductores. ONGs como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, que lanzaron una campaña de recolección de firmas a través de internet para impedir la construcción de la hidroeléctrica, denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad engaña a los indígenas y les hace firmar documentos que están fuera de su comprensión total. En primer lugar es la consulta previa, no hubo una consulta conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también conforme a los estándares nacionales, no hay. Yo le digo que nunca se hizo consulta y por qué tenían que ser así. Nosotros teníamos que decir, nosotros como los indígenas, pueblo originario, tenemos que determinar. En la comunidad de Rosarito, a la que se llega en camión de Redilas, después de 1 hora de camino cuesta arriba, pudimos observar la convocatoria de la CFE a una Asamblea General Extraordinaria que tiene como objetivo obtener desde el primer momento, sin información, la anuencia de los indígenas para la expropiación de sus tierras.
Una vez expropiadas las tierras, ya no tienen que pedirles permiso. ¿Por qué? Porque ya van a estar expropiadas. Ellos van a tener el derecho de decidir sobre esa tierra expropiada. A cambio, la Comisión Federal de Electricidad ofrece obras de compensación social en localidades donde la mayoría de las familias vive en condiciones de extrema pobreza. Hoy, la decisión de que se construya o no la hidroeléctrica Las Cruces está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Ya estamos convencidos de que no vamos a tener ni el respaldo ni el apoyo del gobierno del estado ni el federal. Nosotros vamos a tener que buscar otras vías. Por lo pronto, ya existe una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las violaciones cometidas en contra de los pueblos indígenas, y en breve se enviarán alertas a relatores de Naciones Unidas y un reporte a la Convención Ramsar, que desde 2010 hizo recomendaciones para la protección de humedales de importancia internacional. Bosque de mangle, que no toma en cuenta el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.